La leyenda del Silbaco. La leyenda del Silbaco es muy conocida y relatada, sobre todo en el Chaco boliviano. Anécdotas temerarias y tétricas que convencen a cualquier incrédulo, pues se trata de un ave nocturna que le atrae los movimientos de las personas a altas horas de la noche. Se dice también que se aproxima a las fiestas y al ruido. Se dice que es muy huraño y de vuelo veloz, que puede silbar aquí e inmediatamente estar silbando en otro lado. Emite un silbido profundo, largo y penetrante. Es quejumbroso en las noches, vive entre los árboles del monte. Es por eso que en muchas ocasiones incluso se temía el caminar por el campo llegada la noche. El silbaco es una leyenda, pero no puedo decir a ciencia cierta que es falsa, ya que muchas veces recuerdo haberlo escuchado y haber empezado a correr. Quién sabe si era él o simplemente era el miedo que me acompañaba. No creo ser el único, pues quien lo escucha por el miedo se persigna. No hay manera de liberarse de su presencia. Según la creencia popular, se trata de un alma en pena, y sobre esto se ha tejido una serie de supersticiones. Se cuenta que suele aparecer buscando a su esposa con su característico silbido penetrante. Otros afirman haberlo escuchado en los parajes solitarios y campechanos del Chaco. Sin embargo, la leyenda es más fuerte de lo que parece, y ahora yo se las voy a contar. Todo comenzó en un alejado pueblito del Chaco, en una pequeña comunidad, donde cuentan que un muchacho alegre y trabajador, siempre diligente para con los demás, había heredado el oficio de leñador. La leña era transportada a lomo de burro para su venta en los pueblos más próximos. Pedro era el nombre de este muchacho, y tenía la costumbre de silbar mientras caminaba o trabajaba. Se distraía silbando para olvidarse del tiempo o para cortar las distancias. A veces mitigaba alguna pena, silbaba sin esperanza, pero siempre silbaba. Se dice que cierto día conoció a una muchacha de la cual se enamoró perdidamente, amor que fue correspondido a plenitud. Pedro gustaba ofrecerle serenatas con canciones de su propia inspiración, o simplemente, al retornar de su faena, la despertaba en las noches con su inconfundible silbido. Al poco tiempo contrajo matrimonio en la parroquia del pueblo vecino. Formaron una pareja muy feliz, eran el uno para el otro. Pedro era feliz en su trabajo, disfrutaba salir al monte y retornar con su carga de leña. Días enteros se quedaba en el bosque cortando leña, que entregaba en las primeras horas del día siguiente. La rutina de tales faenas fue alegrada con el nacimiento de su primer hijo, situación que unió más a la pareja. A pesar de los múltiples quehaceres del hogar, María, la esposa de Pedro, siempre estuvo atenta a su marido, se preocupaba de llevarle el almuerzo hasta el mismo lugar donde él trabajaba. En los ratos de descanso, María le recordaba que debían bautizar a su pequeño hijo, pero los días pasaron rápidamente y ya sea por descuido o ignorancia, no fueron a la parroquia. Por el contrario, Pedro tuvo la ocurrencia de ministrarle el sacramento bautismal a su hijo, y el suceso no cobró mayor significación. Pasado un tiempo, llegó una hija a la familia, y el tiempo pasaba y entre negativas e invocaciones, María de nuevo fue convencida por su esposo, y Pedro bautizó a la hija. Los niños crecieron y se desarrollaron en contacto con la naturaleza, con el aire fresco de las mañanas, con el trino de los pájaros y el mugir de las vacas. La familia vivía dedicada a los trabajos del campo. El tiempo había pasado, los niños crecían y los gastos eran mayores, por lo que Pedro tuvo que redoblar sus esfuerzos. La leña era cada vez más solicitada en el pueblo y la extracción era cada vez a mayor distancia. Después de varios años de comprensión y cariño hogareño, todo hacía prever un desenlace feliz para la familia. Tenían un desahogo económico y se permitían un cierto ahorro, gozaban de prestigio y respeto en la comunidad. Sin embargo, Pedro continuaba extrayendo leña del monte, pero también cultivaba en su potrero, y en su ausencia, María se hacía cargo de las tareas que le dejaba su esposo. Los niños habían crecido y ahora eran los encargados de llevar las viandas de alimento para su padre. En cierta ocasión le reclamó a su esposa por la escasa ración que le había enviado, lo que fue subsanado al día siguiente con el doble de lo acostumbrado. Pero, con el correr de los días, Pedro volvió a reclamar y lo hizo una y otra vez para que se le aumentara la ración. Llegó al extremo de resubir 2 ollas con capacidad suficiente para alimentar a varias personas, con lo que tampoco pudo saciar su hambre. Entre broma y broma, él decía que le había despertado un apetito voraz y desmedido. Pedro era conocido con el sobrenombre del Silbaco,
por esa manía y ese silbido tan característico que tenía. Este voraz apetito por la comida despertó una preocupación entre sus amigos y familiares, así como el cambio de conducta que presentaba. Se volvió triste, taciturno, melancólico, poco conversador y casi huraño. Se pasaba el tiempo en el monte cortando leña o cultivando la tierra, acompañándose con su silbido fuerte, delgado e interminable. María sentía una gran pena, estaba preocupada por el estado de su esposo. Pedro, objeto de fuertes depresiones, padecía frecuentemente mal de ojo. Se lamentaba por el estado de su vista, sus ojos casi siempre estaban enrojecidos y lagrimosos. Había adelgazado notablemente, su palidez era notoria, dada la impresión que le hubieran aumentado el tamaño de sus ojos. Se hubiera caído sus hombros, las manos le llegaban por debajo de las rodillas, no se hartaba con nada, 2 gallinas cocinadas, una gran olla de comida eran poco para él. Se pasaba el tiempo comiendo y masticando todo en cuanto encontraba a su paso. Finalmente prefería quedarse en el monte, decíase tener vergüenza del estado lamentable en el que se encontraba. Esporádicamente se quedaba a dormir en el bosque, luego lo hizo con mayor frecuencia, decía que disfrutaba del paisaje distante y solitario. Además, se disculpaba aduciendo que había mucho trabajo, y en un momento de franqueza le confesó a su esposa que estaba avergonzado de sí mismo y que no quería dejarse ver con las otras personas. De este modo, María, con la ayuda de sus hijos, trasladaban la leña al mercado del pueblo, mientras él permanecía prácticamente aislado, evitando ser visto durante el día. Fue el inicio de esa extraña enfermedad que nació su tercer hijo, y con desgano de nuevo negó que su hijo fuera bautizado por el cura de la iglesia. Una vez más, Pedro fue el que bautizó a su hijo, haciendo caso omiso a los ruegos de su esposa. Cierto día, 2 de sus hijos, como de costumbre, le llevaron el almuerzo, y a lo lejos divisaron la silueta de su padre, que se encontraba descansando a la sombra de un árbol. Lo llamaron a voces para que se sirva sus alimentos, y al no recibir una respuesta, creyeron que éste se encontraba dormido. Sigilosamente se acercaron, pero lo que vieron fue horrible. Allí estaba Pedro, tendido en el suelo, roncando espantosamente, mostrando tan solo un brazo y una pierna. Sujeto al tronco, su cuerpo se sostenía, una cabeza deforme roncaba, gruñía y silbaba. Los niños asustados se dieron a la fuga, corrieron desesperadamente hacia su casa. La madre no podía dar crédito a la información que le daban sus hijos. Era una desgracia, un castigo, una maldición divina. Sin embargo, la buena señora pudo serenarse y optó por ir al pueblo y contarle todo al cura de la iglesia. Al caer la tarde, María se encaminó al pueblo. Mientras tanto, en su casa los vecinos sintieron bullicio. Los que acudieron para enterarse de lo que ocurría cuentan que vieron un espectáculo descomunal, impresionante, espeluznante y real. Pedro se lanzaba sobre las gallinas despedazándolas y se las engullía en ese mismo momento, acuchillaba a los cerdos, todo era una locura, el hambre y la sed de este hombre era insaciable, era una horrible pesadilla. Pedro no tenía realmente una pierna y un brazo, sus movimientos eran grotescos, saltaba, gritaba y gruñía y llamaba a su esposa e hijos. La gente, despavorida y llena de pánico, corrió hasta sus hogares para protegerse de la demoníaca aparición. A pesar de todo, hubo quienes no llegaron a verlo, y por ello jamás llegaron a creer plenamente en lo que se cuenta. Después del desastre en su casa, Pedro comenzó a correr en dirección al pueblo. Fue detrás de María y sus hijos. María sintió la voz de su esposo que la llamaba, y su primer impulso fue esperarlo, pero un extraño escalofrío se apoderó de ella, y suponiendo lo peor, al borde de la tarde apresuró el paso. El bebé en los brazos le dificultaba el avanzar con mayor rapidez. Los gritos de Pedro eran cada vez más nítidos y cercanos. La llamaba y le imploraba su presencia. Apresuró la marcha hasta llegar al pueblo. Allí se puso en contacto con el cura. El sacerdote recibió la confesión de María, pero era de su dominio todos los antecedentes de la familia. Particularmente, sabía que Pedro había bautizado a sus propios hijos. Dijo que esta actitud era razón suficiente para la condenación del alma. Rogó a Dios que se apiade de él, e inmediatamente ministró la bendición, puso el óleo y bautizó a los niños en medio del sollozo y el terror.
Al poco rato, golpes y gritos inundaron las puertas del templo, ruidos que más parecían importados del infierno, se multiplicaban por las silenciosas y solitarias calles del pueblo. Era Pedro que intentaba derrumbar la puerta de la iglesia para ingresar y devorar a su esposa. El sacerdote indicó a María que a tiempo habían acudido a la casa de Dios y gracias a ello se salvaría de ser devorada por su esposo. El cura y varios vecinos estudiaron la situación y decidieron tomar medidas con el condenado. De inmediato, los más diestros en el manejo del lazo detuvieron al desfigurado Pedro, lo sujetaron a un poste próximo al templo. Vanos fueron sus esfuerzos por liberarse. La gente se aglomeró y ayudó en cuanto pudo. Estaban ante el representante del Averno. En unos minutos se juntó la leña, ramas secas y prendieron fuego a la hoguera. El religioso, mientras oraba y rociaba agua bendita al condenado, que padecía la pena de fuego, lo que ocurrió luego fue algo nunca antes visto hasta ese entonces. Pedro, mitad cuerpo, ardía como una antorcha entre los bullicios y asombros de la concurrencia. De pronto, el infortunado hombre cayó sus lamentos, sus gritos y sus maldiciones, su dolor, y el resto pertenece a la leyenda. Se dice que el infortunado leñador se transformó en una pequeña y frágil avecilla de color blanco, dio un revoloteo alrededor de la hoguera, levantó vuelo y se perdió en la noche emitiendo un delgado silbido largo, profundo y penetrante. Los pocos testigos no salían de su asombro, y cuando volvió a silbar de alguna otra parte, aunque no vieron nada, echaron a correr a sus casas, mientras las últimas brasas del tronco se convertían en más silbacos. Personas del pueblo contaron que esa noche sintieron el silbido característico, silbido que pasaba y repasaba por las calles del pueblo. Se dice que duró toda la noche y repitió durante las siguientes y subsiguientes noches. Silbaba y revoloteaba en las afueras de las casas. María y sus 3 hijos partieron hacia un lugar lejano donde nadie los conociera. Jamás se supo dónde radicaron y dónde vivieron. Alrededor de estos sucesos, la gente chaqueño cuenta esta historia fantástica en las noches cuando se reúnen alrededor de un brasero de un fogón. Los ancianos aseguran que es malo y peligroso imitar el silbido de silbaco, porque en su enojo deja caer un montón de huesos humanos sobre las personas que se permiten imitarle. Además, estas personas pierden el conocimiento por el susto y se desangran producto del miedo. Se dice que los oídos les revientan y el miedo les perturba durante el resto de su vida. Imitarle es exponerse a perder el habla, quedarse tartamudo o exponer la vida por un ataque al corazón. En ocasiones, cuando se le escucha silbar muy próximo, era mejor quedarse quieto, persignarse y decirle respetuosamente en voz baja: «Pedro, por aquí no anda María».